En este tema vamos a hablar de la meiosis y de la reproducción sexual y cómo se adapta esta a machos y hembras. La principal ventaja de la meiosis o la diferencia con la mitosis es que aquí no consiste en hacer células iguales, sino en hacer células que sean lo más distintas posibles para ofrecer una mejor o una mayor combinación a la hora de enfrentarse a una situación que puede haber cambiado. Las ventajas que tiene la meiosis como sistema de reproducción en contra de una reproducción vegetativa donde los organismos continúan siendo iguales, son a nivel de evolución genética. A nivel de evolución genética, la meiosis va a permitir una mejor adaptación, una adaptación más rápida, y aquellos organismos que la poseen van a tener ventajas. Hasta tal extremo es así que, de hecho, los organismos pluricelulares, los animales, pues básicamente solo se pueden reproducir por meiosis, solo pueden tener reproducción sexual y no tienen reproducción vegetativa utilizando otros mecanismos. En este sentido, la reproducción sexual debe ser definida como aquella que utiliza la meiosis. Este mecanismo además permite, ya que los genes van a estar duplicados, que los genes puedan diverger entre sí y que puedan modificarse sin afectar la función del organismo, porque uno de ellos todavía puede funcionar. Esta ventaja tiene que ver con la diploidía, ya que, como sabéis, normalmente los organismos pluricelulares son diploides, lo cual, pues al tener dos copias de los genes, permite dos posibilidades distintas de realizar la misma función. A veces puede ser desventajoso, pero a nivel evolutivo, ya os digo, es una ventaja. Hay que tener en cuenta que tanto las plantas como los animales, incluso los organismos unicelulares, pasan por estadios diploides y por estadios haploides. En el caso de los animales se ha reducido tanto que solo quedan haploides realmente las células germinales, con lo cual parece que uno no considere la existencia de una generación haploide. En las plantas esto es en cambio mucho más evidente, incluso un grano de polen sigue siendo una pequeña planta haploide con 3 núcleos, uno de los cuales va a hacer de gameto, pero en vegetales menos desarrollados, pues las partes haploides son claramente visibles y por lo tanto podemos ver unas generaciones haploides y unas generaciones diploides. Esto tiene que ver, de nuevo, ya os digo, con la reproducción sexual. A nivel celular, lo que más nos interesa es la meiosis. La meiosis es el mecanismo por el que algunas células del cuerpo, se llaman células germinales, pues se van a dividir de un modo distinto a la mitosis. De modo que al final, por cada célula que llega al inicio de la meiosis como tetraploide, ya que ha sufrido la duplicación del ADN en la fase S, pues se va a dividir en 4 células haploides que son los denominados gametos. En cuanto al mecanismo, buena parte de él es muy parecido al de la mitosis, pero la primera división meiótica es netamente distinta. En un esquema general de la meiosis, lo que podemos ver es que en la primera división meiótica lo que se van a separar son las cromátidas homólogas, es decir, se orientan las cromátidas de una manera distinta a cómo se orientan en la mitosis. Se orientan de modo que las dos que vienen del padre y las dos que vienen de la madre quedan en lugares distintos y con el cinetocoro en la misma dirección. De modo que esa primera división va a separar los dos cromosomas que vienen del padre y que vienen de la madre, solo que en esos momentos, como ya veremos luego, los cromosomas ya no son exactamente del padre y de la madre, sino que al menos parte de ellos se ha cruzado, se han intercambiado una parte del padre con una parte de la madre, al menos en algunos de ellos. Una vez se realiza esta división, tenemos dos células diploides, pero que no son iguales o no tienen la misma carga genética que tenía la célula de la que vinieron. Es necesario reestructurar la cromatina, desempaquetarla de nuevo, que se vuelva a formar un núcleo y desempaquetarla, para poder volver a organizar los cromosomas de modo adecuado, ya que en la segunda división meiótica el mecanismo va a ser prácticamente idéntico al de la mitosis. Los cinetocoros ya no van a estar los de las dos cromátidas hermanas en la misma dirección, sino que van a estar en direcciones enfrentadas, y cuando se dividan en la anafase, cada célula se va a llevar un cromosoma.
Se habla de bivalentes a la organización de los cromosomas durante la meiosis, ya que en mitosis cada cromosoma del padre y de la madre va por su cuenta, pero en la meiosis no, cada cromosoma realmente va a constar de 4 cromátidas y van a estar presentes tanto los genes paternos como maternos, de ahí el nombre de bivalentes. Dentro de la meiosis, la parte realmente importante es el entrecruzamiento que va a ocurrir entre los cromosomas. Al comienzo de la meiosis, en la profase, los cromosomas se van a condensar en forma de cinta y van a encontrarse unas partes con otras, enfrentando los genes. Así que vamos a tener las cromátidas hermanas a un lado, las otras cromátidas hermanas al otro lado, y entre ellas hay un reconocimiento de genes que se van a colocar enfrentadas. Esta foto que hay aquí es de un cromosoma de ratón que presenta una inversión. Uno de ellos tiene una inversión, el otro no tiene otra inversión, y fijaros cómo se organizan formando una especie de lazo. La única manera de interpretar ese dibujo es que estos cromosomas se han reconocido uno a otro gen a gen. De esta manera, los genes de la inversión quedan totalmente enfrentados a los del otro cromosoma. Esta estructura en forma de escalera, que es el complejo sinaptonémico, tiene en su centro un elemento que es denominado nódulo de recombinación. El nódulo de recombinación es una estructura proteica compleja de unos 90 nanómetros que se va a ir moviendo hasta que en un punto al azar va a cortar el ADN y lo va a empalmar, formando un entrecruzamiento. Cada nódulo al parecer es capaz de hacer un solo entrecruzamiento, con lo que el número de entrecruzamientos dependería del número de nódulos de recombinación, que por otro lado parece ser que es distinto para cada cromosoma. Este corte supone que parte del ADN va a tener que sintetizarse de nuevo y se puede ver que en el lugar de la unión hay síntesis nueva de ADN. Cuando el nódulo de recombinación deje de ser su función, parece que nada ha cambiado, pero realmente el ADN de uno de los elementos ahora es continuo con el del otro lado. Esto va a tener efectos claros cuando los cromosomas se separen en la primera división meiótica. Este esquema nos representa los cromosomas a lo largo del proceso de la profase meiótica. Durante la interfase, realmente las cromátidas hermanas están parejas, están juntas. Cuando se llega al leptoteno, empiezan a condensarse y va a empezar un proceso para encontrarse los genes unos con otros. Muchas veces se forman enlaces al azar, que no son útiles, pero estos serán separados por sacudidas que sufre el núcleo, movido por los microtúbulos. Pero cuando este número de coincidencias es muy alto, es lo suficientemente fuerte como para resistir esas sacudidas, empezamos la fase del cigoteno, donde se van como cerrando las cremalleras. En el paquiteno estaría ya todo el elemento escalariforme del complejo sinaptonémico formado. En esa fase es donde el nódulo de recombinación actuaría, y una vez los nódulos de recombinación han acabado de actuar, pues se pueden deshacer de nuevo estos cromosomas, pero realmente, aunque el complejo sinaptonémico se desaparece y los cromosomas se reorganizan, el entrecruzamiento que se ha producido va a hacer, como vemos en este esquema, que las dos cromátidas hermanas queden unidas a las dos cromátidas hermanas del otro lado, por uno o más entrecruzamientos. En este dibujo que vemos aquí se han producido 3 entrecruzamientos. De manera que las cuatro moléculas de ADN van a permanecer unidas durante esa fase de la división celular en la meiosis. Las fases, el nombre de las fases durante la profase 1 son leptoteno, inicio de la condensación; cigoteno, cuando se cierra la escalera; paquiteno, cuando ya está totalmente formada; y diploteno y diacínesis es el momento en el que
se descondensan. Como os decía, la mitosis, su objeto no es hacer dos células iguales, sino fabricar células lo más distintas posibles. Es justo lo contrario de la mitosis, donde el objeto es asegurarse de que es asegurarse de que no haya ningún fallo. Si lo hay, será en contra del proceso. Fijaros que en el organismo las células han dividido por mitosis millones y millones de veces y prácticamente nunca ocurre ningún error. Justo la meiosis es todo lo contrario. Cuanta mayor variabilidad haya, mucho mejor. Por un lado, al repartirse los cromosomas al azar ya hay muchísima variabilidad. Por ejemplo, en esta cuestión que os pongo aquí, en humanos con n igual a 23, si no tuviéramos en cuenta los entrecruzamientos, ¿cuántos gametos distintos se podrían producir? Teniendo en cuenta que un gameto o bien hereda un cromosoma paterno o bien un cromosoma materno, en realidad tenemos dos posibilidades para cada cromosoma. Como tenemos 23, las posibilidades serían 2 elevado a 23, lo cual es un número en el rango de más allá de millones de gametos distintos. Y además tenemos en cuenta que los entrecruzamientos existen necesariamente y que además se producen en sitios al azar, la cantidad de gametos distintos que se puede producir es tendente a infinito. Como los organismos son diploides, pues realmente, aunque haya algunos alelos defectuosos que sean heredados, a veces no es algo letal. Estos alelos defectuosos, entre comillas, pues realmente pueden evolucionar hacia algo nuevo y de esa manera pueden hacer que la especie evolucione mucho más rápido que si no utilizase el mecanismo de meiosis. La reproducción sexual, por lo tanto, es aquella que va a utilizar como mecanismo la meiosis. Por ejemplo, la partenogénesis, donde puede no haber machos y las hembras generan a partir de sus óvulos otras hembras, es reproducción sexual aunque no haya sexo. ¿Por qué? Porque esas células, esos nuevos organismos, han pasado por el proceso de meiosis y en principio por el de recombinación, aunque en este caso cada vez estaría más limitada. Las células que sufren la reproducción sexual se denominan gametos y vienen de unos determinados tipos celulares del cuerpo que se denominan células germinales. Las demás células del cuerpo que no pueden sufrir meiosis se denominan líneas somáticas. Esas células somáticas, o esa línea somática, no puede pasar a la siguiente generación. Solo las células germinales serían las que podrían hacerlo. En principio, cuando estas dos células se unen, en el caso de los animales lo hacen inmediatamente, pero en otros organismos pueden estar un tiempo, incluso dividirse por separado, pues dan lugar al cigoto, o algo similar. Ya veremos que en mamíferos no es exactamente así. El cigoto sería la primera representación del organismo completo con su carga genética. Es decir, que todos los organismos, por reproducción sexual, en principio descendemos de una sola célula original. Ya veremos que hay que matizar esto en el caso de mamíferos. Es un proceso que se encuentra bajo control hormonal en los seres pluricelulares y que solo empieza en la vida adulta, como sabéis, y quizás la gran pregunta es hasta qué punto la reproducción sexual es una reproducción del organismo. Obviamente, si uno mira en detalle el mecanismo, al final acabas con las mismas células de las que partiste, no, con menos células realmente. Con lo que en organismos unicelulares podríamos discutir el hecho de que sea un mecanismo de reproducción, es más bien un mecanismo de protección frente a situaciones adversas. Pero en el caso de los organismos, de los animales pluricelulares, es el único método de reproducción, así que en este caso no se puede poner ninguna duda. Las ventajas que tiene la reproducción sexual pues son ya, como os decía, más a nivel de probabilidades de conseguir un organismo mejor adaptado. El hecho es que aquellas especies que tienen reproducción sexual han barrido a aquellas que no la tienen.
Esto ocurre porque, aunque en principio con la reproducción sexual la mayoría de los individuos que se van a fabricar van a ser peores probablemente que sus padres, ya que sus padres estaban lo bastante bien adaptados como para poder reproducirse, hay que tener en cuenta que el número de organismos que se puede producir al final siempre va a ser mayor. La vida, en principio, tiende a expandirse. De esos, muchos, ya os digo, no serán mejores, pero hay posibilidades de que algunos de ellos sean mejores. Por lo tanto, como las situaciones no son estables, ni las especies, ni el medio en el que viven, es necesario cambiar y adaptarse o extinguirse. Esto se ha visto y en algunos casos se llega a ver incluso cómo depredadores y parásitos pues evolucionan simultáneamente utilizando estos mecanismos. Si no, uno de ellos acabaría, bueno, el parásito acabaría o el depredador acabaría con la especie que depreda. Se ha visto también que la reproducción sexual es mucho más eficaz a la hora de eliminar mutaciones dañinas o seleccionar aquellas que son ventajosas. Todo esto se hace con simulaciones de ordenador y con modelos matemáticos. De hecho, estos modelos predicen cuál es la ventaja o predicen una ventaja en el hecho de que existan dos sexos y también en el que esos sexos se encuentren normalmente en proporción una a una, al menos en condiciones ideales de poblaciones muy grandes y situación normal. En condiciones extremas o en poblaciones muy pequeñas puede variar y puede ser más favorable la producción de machos o la producción de hembras. Os había puesto un par de preguntas para que discutieseis o vieseis la importancia de la meiosis y de la reproducción sexual. Las podemos comentar brevemente. Por ejemplo, la primera dice: en Drosófila existe una mutación que causa la no funcionalidad de los nódulos de recombinación, con lo cual no se producen entrecruzamientos. Las hembras que sufren esta mutación ponen huevos de los que solo son funcionales 1 de cada 16 cuando son fecundados por machos normales. ¿Cuál es el número cromosómico de esta especie? N. ¿Por qué? Bien, es el momento de parar y tratar de hacerlo uno mismo, pero si no lo hacéis, como imagino que no, pues todos sabemos que Drosófila tiene 4 cromosomas, así que nos lo ponen muy facilito, y además aquí digo que solo son funcionales 1 de cada 16. Obviamente 16 es 2 elevado a 4, así que eso ya nos da una buena pista. La cuestión es, si no existen nódulos de recombinación, no se van a formar los quiasmas que mantienen unidos los cromosomas durante la primera división meiótica. Luego, los cromosomas van a acabar al azar en una célula o en otra. Las posibilidades de que acaben correctamente, si hacéis las combinaciones, para un cromosoma solo, veréis que son del 50%, de 1 partido por 2. Son probabilidades válidas que el cromosoma materno se vaya a una célula y el paterno a la otra, o al revés. No son válidas que los dos paternos se vayan, o que los dos cromosomas se vayan a la misma célula, o que ninguno se vaya a la otra célula. Así que de las 4 posibilidades que tenemos, 2 son funcionales, 2 no son funcionales, luego 2 partido por 4, un medio. Como tenemos 4 cromosomas distintos, bueno, eso es lo que nos pedían. Pero según el número de cromosomas que tengamos, 1 partido por 2 elevado a n será lo que debería, el número de huevos funcionales que se producirá en la hembra. Como es 1 de cada 16, pues 1 partido por 2 elevado a n igual a 1 partido 16. Si hacéis eso, pues veréis que al final os quedáis con 2 elevado a n igual a 16, luego n igual a 4. La otra pregunta es incluso más fácil. Cuidando sus geranios durante sus descansos en el estudio, encuentra usted una pequeña serpiente ciega. Al clasificarla descubre que se trata de una Rhamphotiplops braminus, pequeña serpiente de tierra que nunca sobrepasa los 15 centímetros de longitud y que al parecer ha sido extendida por el hombre en todo el planeta como polizón en macetas de plantas. Sorprendentemente, su libro añade que se trata de una especie triploide. Con todos estos datos y su innata curiosidad científica, discutir sobre el sexo de la serpiente que encontró y su modo de reproducción. ¿Cómo ayuda todo esto a su fácil distribución en el mundo? ¿Habrá diferencias cromosómicas entre machos y hembras? ¿Cuáles? Bien, el punto clave aquí es que es una especie triploide. Una especie triploide puede acabar la meiosis,
Si lo pensáis, el mecanismo que hemos visto de los nódulos de recombinación obliga a que una especie sea diploide o tetraploide, que sería tratada como si fuera diploide, o hexaploide, un número par. Pero triploide es un número impar. No hay manera de que cuando una especie triploide haya llegado a la fase G2, en esa fase será hexaploide, con 6 cromosomas. ¿Cómo puedo coger 6 cromosomas y hacer grupos de 4? No puedo. Conclusión, no se va a poder completar esta fase. Luego, esta especie no puede hacer realmente una fecundación o no puede formar gametos que sirvan para fecundar otros gametos. Así que el único recurso que nos queda es que sea una especie partenogenética, es decir, que las hembras produzcan huevos que produzcan ese organismo directamente sin necesidad de fecundación. Bueno, con esto ya hemos resuelto la mayoría de las preguntas. La serpiente tiene que ser hembra, los machos no van a existir. Su modo de reproducción es la partenogénesis. ¿Cómo ayuda esto a su fácil distribución por el mundo? Bueno, esto es un poco de lógica. ¿Qué es más fácil? ¿Trasladar una especie cuando es partenogenética o no? Bueno, cuando es partenogenética, con que te lleves un individuo te has llevado la especie. Esta serpiente de Sudáfrica pues se ha extendido por ahí con los geranios. Te llevas uno con la maceta de geranios, los geranios son originarios, al menos parte de ellos, de Sudáfrica, y te llevas la serpiente por el mundo. En el caso de que hubiese machos y hembras, pues te tienes que llevar los dos en la misma maceta, lo cual lo hace bastante más difícil. ¿Qué diferencias cromosómicas habrá entre machos y hembras? Ya os digo que los machos no van a existir, así que ¿cuáles? Pues esas. ¿De acuerdo? Aunque hasta ahora hemos hablado del proceso de la meiosis como algo uniforme en machos y hembras, la verdad es que acaba siendo muy distinta en machos y en hembras. Vamos a ver unos detalles. En machos lo que se forman son 4 espermatozoides. Las células se van a diferenciar después de la meiosis. En realidad las divisiones producen unas células redonditas, que son los gametos, se denominan espermátidas, que no tienen nada muy especial. Y luego finalmente se van a diferenciar formando los 4 espermatozoides. Se van a producir muchas células, el organismo produce muchas células que además son móviles y el ADN va a estar muy empaquetado para que esté protegido. Las hembras, en cambio, la estrategia es totalmente distinta. Primero, la célula realmente se diferencia antes de dividirse. El óvulo se va haciendo grande cuando la célula todavía es 4N. Y luego, cuando se dividen, aunque en los esquemas siempre salen 4 células, no es verdad. Solo se va a formar una gran célula, un solo óvulo. Y las otras células, que normalmente se presentan como en este esquema fuera, realmente ni siquiera están fuera, se van a quedar dentro formando los cuerpos polares. Y si las cosas van como se supone, no van a servir para nada. Se producen muy pocas células con mucha masa, que son inmóviles y tienen grandes reservas. Es una estrategia diametralmente distinta de la de los machos. Pero este fenómeno, que se denomina anisogamia, es lo común en los organismos pluricelulares. En organismos unicelulares sí que hay fenómenos de meiosis donde los dos sexos pueden ser similares. En ese caso se hablaría de isogamia, pero ya os digo, para nosotros no tiene relevancia. Vamos a hacer ahora un repaso rápido de estos fenómenos de meiosis en machos y en hembras, ya que claramente han de ser distintos. Hay que decir que, aunque son procesos distintos, ambos empiezan realmente en el mismo órgano embrionario, que se llama mesovario, que tiene una parte que se puede convertir en testículo o tiene una parte que se puede convertir en ovario. Eso se va a definir con posterioridad. En el caso de que se vaya a formar, que sean machos y vayan a tener testículos, lo que va a ocurrir es que del mesovario se va a mantener la parte interna, que es lo que se denomina médula. En esa médula va a haber unas células germinales, unas células de la línea germinal, que son lo que se denominan espermatogonias. Las espermatogonias pueden aumentar su número por mitosis y están bajo control hormonal. Cuando empezamos a formar testosterona, en la pubertad se activa el proceso de diferenciación. Cada poco tiempo, algunas de ellas, oleadas de ellas,
forman como una cadena, van a entrar en meiosis y van a dar lugar a los espermatocitos primarios, que es la célula que ha llegado a la fase G2 y que es 4N. Estas células después van a sufrir la primera división meiótica y se van a convertir en espermatocitos secundarios, son diploides, pero que ya os digo, aunque sean diploides, ya no son realmente, ya no tienen la misma carga genética que los espermatocitos primarios, que de nuevo se vuelven a dividir en la segunda división meiótica formando las espermátidas. Las espermátidas ya son haploides y podríamos decir que son el gameto. Sin embargo, no son células que se parezcan a los espermatozoides, son células redonditas, sin nada especial, por decirlo de alguna manera, y los cambios morfológicos que tienen lugar después son los que van a fabricar los espermatozoides. Por lo tanto, están separados por una parte la formación, la meiosis, la formación de las espermátidas, que sería la espermatogénesis, y luego habría otro proceso que es la espermiogénesis, que es la formación de los espermatozoides, que es un proceso de diferenciación y no de meiosis. Aunque esto depende mucho del libro o de la escuela, incluso del país donde os lo cuenten. En algunos casos la espermatogénesis se considera solo la meiosis, como os lo he contado yo, en otros casos se considera todo el proceso. La célula final, el espermio o espermatozoide, que es lo mismo, como sabéis tiene una forma muy distintiva, con una cabeza, una pieza intermedia donde hay mitocondrias y una cola o flagelo. La cabeza, bueno, las regiones de la membrana plasmática son propias de cada uno de ellos. La región de la cabeza, la membrana plasmática es importante porque es quien va a poder reconocer el óvulo, pero luego en el interior lo que tenemos es el núcleo muy condensado, con un cambio en el caso de mamíferos, se cambian las histonas por protaminas, de esa manera está muy protegido, y por alrededor del núcleo, debajo de la membrana plasmática, hay una vesícula muy aplanada que se denomina vesícula acrosómica. La vesícula acrosómica o acrosomal es una especie de lisosoma modificado que se va a romper en el momento de la fecundación y va a servir para romper, para penetrar las cubiertas del óvulo. En la parte opuesta del núcleo se encuentra un centriolo que ha sido heredado de los centrosomas cuando se han dividido dos veces, del que va a surgir un flagelo con la estructura de microtúbulos típica 9+2. Con dineínas, etcétera, etcétera, solo que va a tener una vaina fibrosa para darle resistencia. La pieza intermedia, que se encuentra después del centriolo, es donde están las mitocondrias alrededor del flagelo que proporcionan el ATP para el movimiento del espermatozoide. Aunque siempre se pinta una espiral, porque así es como es en humanos, hay que decir que la forma básica de mamíferos es un anillo de mitocondrias, por ejemplo los gatos, y no una espiral, pero bueno, esencialmente es lo mismo. En algunos animales, como el erizo de mar, que allí ocurre lo que se llama fecundación externa, no fecundación interna, como en nuestro caso, pues además puede aparecer entre el núcleo y la vesícula acrosómica un acúmulo de tubulinas que puede formar una especie de estilete que se utiliza durante la fecundación. Eso se denomina prolongación acrosómica, por si lo veis por ahí. Ya os digo, en mamíferos esto no existe y en fecundación interna tampoco. De los aspectos que podríamos destacar de la unión del espermatozoide al óvulo, lo más interesante es el reconocimiento de la zona pelúcida. Cada óvulo está vestido de una capa de polisacáridos, glicoproteínas realmente, que se denomina zona pelúcida. Está cubierta del huevo, de la célula huevo, tiene proteínas como la ZP3, que son características de cada especie, que son reconocidas por receptores específicos de la membrana del espermatozoide. Por ejemplo, en ratón hay 30.000 sitios de unión para esta proteína. De esos sitios de unión no todos son iguales, los hay con distintas afinidades, lo que corresponde a distintos tipos de proteínas de membrana. Hace falta el efecto cooperativo de unir miles de estos sitios para que se dispare el mecanismo de reconocimiento. Este mecanismo de reconocimiento, las distintas proteínas, activan cascadas que colaboran entre ellas dentro de la célula para provocar una liberación de calcio intracelular. Ese calcio intracelular va a provocar lo que se llama la reacción acrosómica, la fusión del acrosoma con la membrana plasmática
que va a liberar su contenido, y este contenido del acrosoma a su vez va a digerir parcialmente una zona local de la zona pelúcida, permitiendo la unión de la membrana del espermatozoide con la membrana del óvulo. Un espermatozoide de otra especie no podría acceder a la membrana plasmática y no podría fecundar el óvulo, en el cual se ha hecho una inversión de nutrientes importante. Aquí tenemos un esquema de la reacción acrosómica. Fijaros, incluso un espermatozoide que no esté realmente en contacto con un óvulo, sino que añadamos fragmentos que contengan ZP3, esta proteína, podemos provocar la reacción acrosómica en este espermatozoide, que obviamente no serviría para nada. Vamos a ver ahora el equivalente en hembras, que es la oogénesis. En hembras, el ovario se forma a partir del mesovario, en el que se mantiene la corteza, pero degenera la médula. Ahí quedan unas células, que son las oogonias. Al principio hay muchas de ellas. Lo que pasa es que todas ellas van a entrar en meiosis. Al entrar todas en meiosis, pues las oogonias, estos para mamíferos, se agotan, y en estado adulto, incluso en el nacimiento, ya no quedan oogonias. Todas se han convertido en oocitos primarios, que son las células 4N, y en esta fase pueden permanecer en profase durante años y años y años, hasta que en cada ciclo hormonal algunas de ellas van a progresar. Pero es durante esos años donde están paradas como oocitos primarios donde se acumulan las reservas de la célula y donde realmente se diferencia la célula. Luego, en cada ciclo, rápidamente, en unos pocos días, estas células se pueden convertir en oocitos secundarios, que serían las 2N. Estas son las células que se liberan normalmente en mamíferos, por ejemplo en humanos, y las células que son fecundadas. En otros animales, estas células podrían finalmente dividirse dando lugar a óvulos, pero esto en mamíferos ya ocurre después de la fecundación, con lo cual en mamíferos realmente no existen los óvulos. Solo se forma una célula a partir de cada oogonia, solo un óvulo. Por lo tanto, las células hijas realmente quedan englobadas dentro, ya que cuando se forman ya se ha formado la zona pelúcida, formando como unas células separadas con pocas probabilidades de ser fecundadas, que son los denominados cuerpos polares. Los centriolos, en mamíferos al menos, están presentes hasta esta fase, pero parece que cuando la célula culmina su segunda división al entrar el espermatozoide, quien va a proporcionar los centriolos de la célula del cigoto, del organismo siguiente, van a ser realmente a partir del cuerpo basal del espermatozoide y no de los centriolos del óvulo, aunque este punto no está de todo claro. Se suele contar el espermatozoide como una célula muy diferenciada y el óvulo como una célula muy poco diferenciada, redondita y grande, y ya está. En realidad, nada más lejos de la verdad. El óvulo es también, o la célula huevo, es una célula muy especializada, tanto como el espermatozoide o más, y realmente son dos versiones de la misma célula. En este caso, tenemos por fuera de la membrana una cubierta vitelina o zona pelúcida. En realidad es lo mismo, la cubierta vitelina o zona pelúcida. Cubierta vitelina es como se le llama en invertebrados, en fecundación externa, mientras que zona pelúcida es como se le llama en organismos con fecundación interna como nosotros. Hay que decir que algunos organismos, por ejemplo las fresas, que son los huevos de las ranas, pues presentan además, por encima de la cubierta vitelina, otra cubierta gelatinosa añadida. Cuando cojáis en febrero huevos de rana, fijaros y veréis cómo están rodeados de una cápsula de gelatina. Estas cubiertas se distinguen según quién las ha formado. Realmente la cubierta vitelina la forma el propio óvulo, es lo que se llama una cubierta primaria, mientras que estas cubiertas gelatinosas externas han sido formadas por los conductos genitales de las hembras y por lo tanto son cubiertas de tipo terciario. Por debajo de la membrana plasmática aparece una zona de citoplasma bastante rígida que se denomina córtex, donde van a aparecer pigmentos. Fijaros que los huevos de la rana son negros normalmente, con manchas, pero lo más importante son unas estructuras que se denominan gránulos corticales. Los gránulos corticales serían el equivalente
de la vesícula acrosómica del espermatozoide. Estos gránulos corticales son también tipo lisosomas, se colocan por debajo de la membrana plasmática y, al igual que en el espermatozoide y el acrosoma, van a tener un papel durante la fecundación. El interior del citoplasma pues va a tener gran cantidad de reservas, ARN, ribosomas almacenados con anterioridad, de manera que la célula va a poder sufrir unas cuantas divisiones, va a poder dar lugar a un organismo con unos miles de células, utilizando las reservas de la madre y sin necesidad de fabricar sus nuevos orgánulos. La vesícula germinal es como se denomina el núcleo, por si lo queréis por ahí. Y ya os digo, aunque parece una célula que no tiene polaridad, no es real. De hecho, el citoplasma está perfectamente organizado y en muchos animales se puede ver que el reparto del citoplasma va a ser muy importante para decidir qué tipos de células se van a producir a partir de esa zona. Hay muchas clases de huevos, oligolecíticos, telolecíticos, centrolecíticos. Bueno, eso depende de la cantidad de reservas que contienen y de cómo están distribuidas en la célula. Los nuestros serían de tipo centrolecíticos. Los gránulos corticales, como os decía, son unas estructuras importantes durante la fecundación. Cuando lo veamos, veréis que juegan allí un papel. Se encuentran justo por debajo de la membrana plasmática y, al igual que pasaba con el acrosoma, en este caso cuando el espermatozoide contacte con las microvellosidades del óvulo y se establezca la conexión entre los dos citoplasmas, se va a producir también una oleada de calcio. Esa oleada de calcio va a provocar la liberación de los gránulos corticales. La liberación de los gránulos corticales va a actuar también sobre la zona pelúcida de un modo distinto al de la vesícula acrosómica. En este caso la va a cambiar para que esa zona pelúcida ya no pueda ser reconocida por más espermatozoides. De ese modo se asegura el óvulo de que solo un espermatozoide pueda fecundarlo. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues modificando las proteínas de reconocimiento como la ZP3. Otro detalle interesante son las mitocondrias. Interesante porque sale bastante en la literatura y es casi un lugar común en cosas de biología celular. Aunque el espermatozoide tiene alguna mitocondria, es tal la cantidad de mitocondrias que almacena una célula huevo, un ovocito, que casi con seguridad todas las mitocondrias que poseemos vienen de nuestra madre y prácticamente ninguna de nuestro padre. Bueno, hay algún estudio sobre esto y quizás no sea del todo cierto, pero muy mayoritariamente son de origen materno. Esto es un poco lo que quiere decir esto cuando lo estudiamos, esta relación cuando lo estudiamos con ADN. El ADN nuclear es como 100 veces el ADN mitocondrial en una célula somática. En cambio, en un ovocito tenemos aproximadamente 100 veces más ADN mitocondrial que nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aproximadamente en una célula huevo hay mitocondrias para 10.000 nuevas células. Lo digo esto porque, como sabréis, hay muchos estudios de especies o cuando hablan de los hombres primitivos que se basan en el estudio del ADN mitocondrial y por lo tanto se establecen líneas maternas pudiendo estudiar las mitocondrias, cosa que no sería así con el resto del genoma.